vamos a hacer el ejercicio este número 17 de exámenes de selectividad del bloque de campo magnético. Y bueno, dice, una espira circular de 0,2 metros de radio se sitúa en un campo magnético uniforme de 0,2 teslas con su eje paralelo a la dirección del campo. Determinar la fuerza electromotriz inducida en la espira si en 0,1 segundos y de manera uniforme se duplica el valor del campo, etc. Bueno, vamos a hacer el primer apartado antes de seguir leyendo, ¿vale? A mí me dicen que tenemos un campo magnético, ¿vale? Y una espira. Siendo, voy a dibujarlo, dice X y Z, dice con el eje de la espira, ¿vale? Circular paralelo a la dirección del campo. Luego vamos a suponer que tenemos así la espira, luego su vector normal será este, vector normal a la superficie, y como es paralelo el campo magnético, pues lo pongo ahí también, el vector campo magnético, ¿de acuerdo? Bien, esto inicialmente. Luego nosotros tenemos que, como me están preguntando la fuerza electromotriz, nosotros sabemos que la fuerza electromotriz es igual a menos la derivada del flujo respecto del tiempo, ¿de acuerdo? Siendo el flujo igual al producto de B por S por el coseno de θ, siendo θ el ángulo que forma el campo magnético con la normal a la superficie, ¿de acuerdo? Bien, y siendo la superficie, como es una espira circular, pues es pi por el radio al cuadrado, es decir, pi por 0,2 metros de radio, es decir, 0,2 al cuadrado, por lo tanto 0,126 metros cuadrados, ¿de acuerdo? Esa es la superficie de la espira. Bien. Y el campo magnético, bueno, el campo magnético es variante, ¿vale? Bueno, pues nosotros sabemos que la fuerza electromotriz es menos la derivada del flujo respecto del tiempo, o lo que es lo mismo, el flujo final menos el flujo inicial, ¿de acuerdo? Partido de lo que varía en el tiempo. Es decir, lo voy a borrar, no es la derivada, sino lo que varía en el tiempo, ¿vale? Muy bien. Vamos a calcular el flujo inicial, que va a ser para todos los casos el mismo. Dice, el flujo inicial es el producto de B, es decir, 0,2, por la superficie, que lo acabamos de calcular, 0,126, y por el coseno de θ. Pues como vemos inicialmente, ¿vale? Los dos vectores son paralelos. Luego el ángulo que forma es 0 y el coseno de 0, ¿cuánto vale? 1. ¿Vale? Luego me queda eso, 0,2 por 0,126, es decir, 0,025 Weber, ¿vale? Las unidades del flujo en Weber. Luego ese es el flujo inicial que se va a repetir para cada uno de ellos. Y ahora me dice, apartado A, se duplica el valor del campo, ¿vale? Si se duplica el valor del campo, pues vamos a calcular su nuevo valor del flujo. El flujo final sería igual a el valor del campo. En este caso me han dicho que se ha duplicado. Si era 0,2, pues ahora es 0,4. Bien, es decir, sería 0,4 por la superficie, que es 0,126 por el coseno del ángulo que forman B y S. Pues como aquí no me dicen nada de que gire ni nada, el ángulo sigue siendo el mismo, es decir, 0 grados, y el coseno de 0 es 1. Por lo tanto me queda 0,4 por 0,126, ¿de acuerdo? Que es 0,050 Weber. Bien, por lo tanto, como me están pidiendo la fuerza electromotriz, sería menos, lo tenemos aquí, menos flujo final, es decir, 0,050 menos flujo inicial, que es 0,025, partido del tiempo que me han dicho 0,1 segundos. Bien, es decir, esa fuerza electromotriz en el apartado A, pues me da menos 0,25 voltios porque estamos en fuerza electromotriz. ¿De acuerdo? Bien. Apartado B me dice, se reduce el valor del campo a 0, es decir, el campo vale 0. Si el campo vale 0, ¿cuánto vale el flujo final? Pues el flujo final será 0, ¿vale? Porque 0 por lo que sea es 0. Si el flujo final vale 0, la fuerza electromotriz será menos flujo final 0 menos flujo inicial, que es 0,25, ¿vale? Partido de 0,1. Menos por menos es más, por lo tanto, pues me quedan 0,25 voltios. ¿De acuerdo? Esto sería la fuerza electromotriz en el segundo caso.
En el tercer caso dice, se invierte el sentido del campo. Si se invierte el sentido del campo, ahora sí que el campo va hacia abajo, ¿vale? En vez de ir para arriba, va hacia abajo. Y entonces el ángulo, ¿de cuánto es? Pues el ángulo ahora no es de 0, sino de 180 grados, ¿vale? Y el coseno de 180, ¿qué vale? Pues vale menos 1. Bien, por lo tanto, el flujo final será igual al flujo que teníamos en el apartado A, ¿vale? Pero cambiando el signo, es decir, no, en el apartado A no, en el... Dice, se invierte el sentido del campo. Pues nada, sería campo magnético 0,2, porque no me han dicho nada de su valor, simplemente que se invierte por la superficie, que es 0,126, por el coseno de 180, que es menos 1, es decir, me va a dar menos 0,025 Weber. Por lo tanto, la fuerza electromotriz va a dar menos 0,025. A ver, es que hay tantos menos, sería menos. Y ahora, flujo final, que hemos dicho que es menos 0,025, menos flujo inicial, que era este, 0,025, y partido de 0,1. Menos 0,25 menos 0,25 es menos 0,05. Y con el signo menos, pues me va a dar positivo. Por lo tanto, la fuerza electromotriz, menos por menos es más, me va a dar 0,5 voltios. ¿De acuerdo? Bien, y el apartado D me dice, se gira la espira a 90 grados en torno al eje diametral perpendicular al campo. Si se gira la espira, ahora la espira la voy a dibujar en rojo, la tenemos así porque se gira a 90 grados y su vector normal es ese. ¿De acuerdo? Bien, ahora ¿qué pasa? Que el ángulo θ entre B y S es 90 grados y el coseno de 90, ¿qué vale? Pues vale 0. Luego el flujo final va a ser 0 y por lo tanto la fuerza electromotriz va a dar menos 0 menos flujo inicial, que es 0,025 partido de 0,1. Menos entre menos es más, por lo tanto me va a dar 0,25 voltios. Esa sería la fuerza electromotriz en el último caso. Y ya estaría terminado este problema. Y bueno, como siempre, les voy a pedir que se dirijan a mi fanpage de Facebook, que es Cómo se resuelve la física, y le deis al botón de me gusta. ¿Por qué digo esto? Porque así me estáis indicando que queréis que continúe haciendo exámenes de selectividad.